que está sucediendo, con lo que va a suceder, y Dios nos alerta y Dios nos avisa, ¿verdad? Para que nosotros podamos tomar las armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Y el tema de hoy, ¿verdad? No le dé miedo, el diablo tiene poder. ¿Cuántos dicen, ay, nanita? El diablo tiene poder, ¿verdad? Para que no se asuste, avanzamos este grado, pero Jesucristo tiene todo el poder. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor Jesús. Sí, déselo fuerte, porque el diablo tiene cierto poder, pero Jesucristo tiene todo el poder. Amén. Déselo fuerte, gloria a Dios. Así es que, ¿verdad? Yo le pido al Señor que en esta mañana usted abra su entendimiento y atrape la palabra de Dios, guárdela en su corazón, escríbala en su mente, porque este puede ser el parteaguas para su vida. Amén. Sí es cierto que Satanás tiene cierto poder, hermano, pero el Señor Jesucristo tiene todo el poder. Amén. Así es que vamos a entrar de lleno. ¿Por qué este tema, hermano? Porque como cristianos, ¿verdad? Como mundanos, pues la gente batalla, la gente lucha, ¿verdad? Porque no conoce al Señor, pero aún como cristianos batallamos. Y batallamos porque no conocemos al Señor, porque no conocemos el poder de Dios, porque no sabemos el poder de Dios. Entonces decíamos que el enemigo tiene cierto poder, y lo más tremendo de esto es que sus seguidores del enemigo saben que él tiene cierto poder y lo creen. Y el problema de nosotros los cristianos es que pues, ni siquiera nos imaginamos de todo el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a verlo a través de la prédica. Introducción, amados hermanos. Ciertamente el enemigo tiene cierto poder, y su poder reside. ¿Dónde reside ese poder que tiene el enemigo, hermano? Reside en el pecado de los hombres y el lugar o derecho legal que le damos los cristianos. Porque si ustedes recuerdan, en alguna predicación decíamos que Adán y Eva le dieron la autoridad ¿a quién, hermano? A Satanás, ¿verdad? Cuando desobedecieron. Génesis capítulo 1:26 dice la escritura, dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre toda la creación, ¿verdad? Sobre los peces, sobre las aves, sobre todo lo creado, que señoree el varón, el hombre. ¿A quién le dio toda la autoridad Dios? Al varón. Pero cuando ellos pecaron y desobedecieron, ¿a quién les cedieron esa autoridad, hermano? Al diablo. Y desde Adán hasta Jesucristo, ¿quién tenía esa autoridad, hermano? ¿Quién hacía uso de esa autoridad? El diablo. Pero cuando apareció Jesucristo, ¿qué hizo Jesucristo, hermano? Le arrebató esa autoridad que le había quitado a Adán y a Eva. Se la arrebató. Dice en Colosenses capítulo 2 versículo 14 y 15, que despojó a los demonios. Los despojó de esa autoridad, los despojó de ese poder, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los despojó. Entonces, ahora, ¿quién tiene todo el poder? ¿Quién es el todopoderoso? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo mismo dijo antes de partir: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y eso es algo que tú tienes que tener bien claro. Eso es algo que tú debes de creer con todo tu corazón. Y eso es algo en lo que tú tienes que caminar todos los días de tu vida. En el poder y la autoridad que está sobre todo poder, en la autoridad de Jesucristo. Ciertamente el enemigo tiene cierto poder, y su poder reside ahora, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese poder? Porque el pecado le da poder y le da autoridad. El pecado de los no creyentes, y en el caso de los cristianos, ¿verdad? Él tiene poder sobre nosotros cuando nosotros le damos lugar o le damos un derecho legal al enemigo. Acuérdese de la predicación: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le des lugar ¿a quién? Al diablo. Entonces, cuando yo no perdono y cuando yo dejo que pase el tiempo y sigo sin perdonar y sigo guardando rencor y odio, ¿a quién le estoy dando lugar? ¿A quién le estoy dando autoridad sobre mi vida? Al enemigo. Y por eso el enemigo puede hacer estragos en contra tuya. Pero cuando tú decides cancelar todo eso en el nombre de Jesús, porque Él venció y Él tiene toda la autoridad, entonces esa autoridad cambia. Amén. Su poder es limitado, hermanos. ¿Cuántos dicen amén?
No los escucho. El poder del diablo es limitado. Amén. Y la cuestión es que sus seguidores, hermano, los que siguen al diablo, creen en el poder que tiene y lo usan a su favor. Esa es la gran diferencia, que aunque tiene un poder limitado, sus seguidores lo creen fervientemente. ¿Cuántos dicen amén? Hermana Mari, si te pasas para allá o lo más lejos que pueda estar de tus nietos, te lo voy a agradecer. Porque los distraes a ellos, me distraes a mí. Entonces, su poder es limitado, hermano. La cuestión es que, por ejemplo, un brujo, un hechicero, ¿qué cree, hermano? Le cree al diablo con todo su corazón, hermano. Y por eso es que tienen cierto poder, ¿verdad? Porque alguien que hace brujería tiene cierto poder, ¿sí o no? Sí. Alguien que hace hechicería, así que alguien que practica ocultismo, magia negra, ¿tiene poder? Sí tiene poder. ¿Por qué? Porque lo creen con todo su corazón, porque son devotos del enemigo, del maligno, hermano. La cuestión es que sus seguidores creen en el poder que tiene y lo usan a su favor, hermano. O sea, ese poco poder que tiene, ellos lo creen y lo ponen en práctica. Son devotos fieles y están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de poseer ese poder. Y ahí está la clave, porque un seguidor del maligno, hermano, está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que Satanás le dé ese poder. Y quizás usted lo sabe, y si no lo sabe hoy lo va a saber, ¿verdad? Hay gente que Satanás le dice: ¿quieres poder? Yo te voy a dar poder, pero a cambio de tu alma. Y la gente, ¿sabes qué dice? Sale, te entrego mi alma, pero dame ese poder. Un poder que es limitado, pero es poder. Y sin embargo, nosotros que tenemos al Dios Todopoderoso, no estamos dispuestos a dar todo lo que sea por tener ese poder de Dios. Esa es la gran diferencia, hermano. Los que siguen al enemigo están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de tener ese poder, hermano. Ya les decía, algunos le entregan su alma y algunos otros, ¿sabes qué hacen para que Dios, Satanás, le dé ese poder, hermano? Le entregan incluso a sus hijos en sacrificio, con tal de tener ese ¿qué? Poder. Y nosotros que tenemos al Dios Todopoderoso, no estamos dispuestos a entregarnos por completo a Él para que ese poder venga sobre nuestras vidas. ¿Sí me estás escuchando? ¿Y qué te quiero transmitir con esto? Que si a ellos, ¿verdad?, Satanás les cumple de alguna manera, porque al final de cuentas siempre los traiciona, siempre los destruye, siempre les paga mal, pero en cierta forma les concede el poder, hermano. Y por eso es que esa gente, ¿verdad?, que tiene cierto poder de Satanás, se siente hasta más poderosa que los hijos de Dios. ¿Tendrán mayor poder que nosotros, hermano? No. Pero sin embargo, ¿cómo caminan? ¿Cómo viven? Yo te aseguro que si tú conoces a alguien de verdad que está practicando el ocultismo, que está en hechicería, que está en brujería, que está en adoración a la Santa Muerte, ¿verdad? Y es tu vecino, y tú pasas por ahí y ¡ay, mamita! O si te lanza una palabra, tú dices: ¡ay, pero ya me dijo, me voy a morir! En lugar de que tú digas: tú tienes poder, yo tengo todo el poder de Jesús. ¿Y por qué es así, hermano? Porque ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de tener ese poder. Y nosotros que tenemos todo el poder de Dios, hermano, no estamos dispuestos, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera a congregarte, hermano, ni siquiera a orar, ni siquiera a ayunar, ni siquiera a decirle: Señor, te entrego todo. Y por eso el enemigo nos tiene así, ¿verdad?, con un pie en el cuello, ¿no? Cuando ya es un enemigo derrotado. Entonces, cualquiera que sea tu situación, hermano, mi situación, cualquiera que sea el problema, tenemos que entender hoy que Dios, Jesucristo, nos ha dado todo el poder. Y que no hay poder humano, ¿verdad?, ni espiritual, que sea mayor que el poder de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú tienes que entender hoy, ¿verdad?, que si estos hombres, ¿verdad?, que adoran al enemigo y tienen cierto poder, están dispuestos a entregarlo todo, tú debes estar dispuesto a entregar todo por Jesús. Y por supuesto, cuando nosotros entregamos todo, nos rendimos todo, ¿qué crees que viene sobre nosotros? ¿Qué crees que viene sobre nosotros? El poder de Dios a través de su Espíritu Santo.
¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué nos quiere mostrar el Espíritu Santo? ¿Verdad? Que esa situación por la que estoy pasando, ¿verdad? En lugar de tener miedo, en lugar de apachurrarme, es que yo tengo la autoridad y yo tengo el poder para cambiar cualquier circunstancia en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero no estar esperando a ver si me sano, o a ver si esto, a ver si se resuelve esto, a ver si se compone esto. En el nombre de Jesús. Jesucristo tiene todo el poder, hermanos. El problema es que sus seguidores no creemos en ese poder y mucho menos lo usamos a nuestro favor, ni tampoco estamos dispuestos a obedecer sus mandatos para disfrutar ese poder a nuestro favor. O sea, el poder de Dios ahí está. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vaya. ¿Con qué nos mando, hermano? Con todo el poder. Ahora, les pregunto, ¿está operando ese poder ahí a tu favor? ¿O no está operando? ¿O la realidad es que el enemigo te tiene con un pie en el cuello? ¿Por qué, hermano? Dice: porque no somos conscientes de ese poder. Y mucho menos, dice, lo usamos a nuestro favor, ni tampoco estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos para disfrutar de ese poder de Dios. ¿Por qué estos brujos, hechiceros, ocultistas, por qué tienen ese poder, hermano? Porque están dispuestos a hacer cualquier cosa que les pida su amo. Y ya les he platicado, ya se fue Aquilino, ¿verdad? Pues no, ahí donde trabaja Aquilino, ahí hay un brujo, hermano, que está junto a los baños de nuestro hermano Vera. Y cuando yo voy, siempre que lo voy a ver, ese brujo tiene hasta fila de gente ahí esperando para que les haga sus trabajos, hermano. ¿Y por qué tendrá ahí gente? Porque tiene cierto poder, hermano, y lo ejerce. Obviamente, para que él tenga ese poder, por acá le ofrece sacrificio, le ofrece, ¿verdad?, a Satanás lo que le pida. Y nosotros que tenemos todo el poder, hermano, no lo usamos. Número uno, no lo usamos. Y número dos, no estamos dispuestos a dar todo con tal de que el Señor, ¿verdad?, nos unja de ese poder, nos revista de su poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque ahorita estamos aquí y nos gozamos y ahí vamos y vemos la mano de Dios y la iglesia va creciendo, pero necesitamos que se manifieste el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuándo se va a manifestar ese poder de Dios, hermano? Cuando estés dispuesto a entregar todo al Señor. Ahora, el Señor Jesús, a diferencia del maligno, Él no te pide que le des tu alma, Él no te pide que le entregues a tu hijo en sacrificio. Él lo único que te pide es que vivas una vida en santidad, una vida en consagración a Él, que ores, que ayunes, que sirvas en la iglesia, que compartas la palabra de Dios, y entonces el poder de Dios va a reposar sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ya está el Espíritu Santo ahí. Ahora tienes que creerlo y tienes que, ¿verdad?, obedecer a Dios para que ese poder se manifieste en tu vida de una manera poderosa. Hermana Mari, tú tienes que tomar autoridad en el nombre de Jesús y orar y creer, porque esos cuates creen lo que les dice el maligno y hacen cada cosa, hermano. ¿No? Tráigame un pelo, tráigame una prenda, tráigame esto, y hacen ahí algo totalmente ilógico, pero lo creen y lo hacen y lo llevan a la práctica y tiene cierto poder. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la palabra de Dios y que si nosotros lo hacemos, ese poder se va a manifestar en nuestras vidas? Amén. Sobre cualquier circunstancia. ¿Cuántos no tienen circunstancias familiares, hermano? A ver, levante su mano. ¿Cuántos no tienen situaciones familiares, personales, laborales, etcétera, etcétera, en la iglesia? Dices, ¿por qué no se resuelven esos problemas? Número uno, porque no hemos creído ese poder y esa autoridad que Jesucristo nos dejó. No somos conscientes. Y número dos, porque no estamos dispuestos a rendirnos a Él para que el poder de Dios repose sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y entonces ya lo hace. Voy a ir a la iglesia para que oren por mí. No, yo tomo autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Avanzamos, hermanos, rápidamente. Segunda de Timoteo 3, versículo 8 y 9.
Fíjese lo que dice este pasaje de Timoteo. Está hablando acerca de los hombres, ¿verdad?, de estos últimos tiempos, de esos hombres malvados. Imagínense ahorita en las votaciones, ¿cuántos hombres no serán malvados y perversos? Y que no queremos que queden en el nombre de Jesús. Queremos que queden hombres buenos, hombres que sean temerosos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice 2 de Timoteo 3:8: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. ¿De quién está hablando aquellos? De Janes y Jambres. ¿Quiénes eran Janes y Jambres? Eran brujos en Egipto. Fíjense allá abajo, dice ahí en chiquito: Janes y Jambres, dos magos egipcios que se opusieron a quién, hermano. ¿Se opusieron a quién? A Moisés y Aarón, al duplicar algunos de sus milagros. Pablo, quien estaba familiarizado con la tradición rabínica, o sea, con el Pentateuco, los menciona como tipo de los hombres malvados de los últimos días. Así como ese Janes y Jambres se le opusieron a Moisés allá en el Éxodo, ¿verdad? Hoy en día dice la Escritura que también hay hombres malvados que se van a oponer y que se están oponiendo ya, hermano. Por eso lo delicado de estas elecciones, porque si se levantan, ¿verdad?, hombres y mujeres que no quieren saber nada de Dios, se van a oponer como Janes y Jambres. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Pero dice la Biblia: más no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos, ese Janes y Jambres. Entonces, ¿por qué menciono este Janes y Jambres? Porque eran brujos, eran hechiceros, hermano, desde Éxodo, desde hace más de 3000 años, hermano, allá en Egipto. ¿Tenían poder? Ahorita lo vamos a ver a través de la Escritura. ¿Tenían poder estos brujos? Sí. Pero ¿cómo era el poder de Dios? Era mayor. Así es que acompáñenme rápidamente, Éxodo capítulo 7, versículo 10 en adelante. Dígame amén fuerte. Y vamos a verlo, ¿verdad? Dice, está hablando de cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, sale de Egipto, cuando Dios le dice a Moisés: ve y saca a mi pueblo. Éxodo 7:10. Vamos a ir viendo cómo eso existe desde antes, existe hoy y ahorita en nuestros días, es la misma situación. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón, ¿qué echó Aarón delante de Faraón, hermano? Su vara, ¿verdad?, delante de Faraón y de sus siervos. ¿Y qué pasó con la vara, hermano? Se hizo una culebra. ¿Eso es fácil de hacer o hay poder ahí, hermano? Nada más piense por un momento, ¿verdad?, que yo trajera una vara aquí y la tirara aquí y ¡pum!, esa vara se convirtiera en una culebra. ¿Qué pensaría usted, hermano? ¡Wow! Entonces fíjese, versículo 11. Entonces llamó también Faraón a los sabios y a los hechiceros, e hicieron, ¿qué hicieron? Lo mismo los hechiceros de Egipto con sus, ¿qué?, encantamientos. Es decir, que el enemigo tiene cierto poder, pero Jesucristo tiene todo el poder, hermano. Versículo 12 dice: pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró a la vara de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en la medida que nosotros vamos creciendo en entrega y en consagración a Dios, mayor unción, mayor poder viene sobre nosotros. El enemigo se va a querer oponer y va a haber momentos en que pareciera que hay una igualdad de potestades, una igualdad de autoridad y de poder, pero como vemos aquí, la vara de Aarón se comió a las varas, a las serpientes de los hechiceros y de los brujos, lo cual nos muestra que hay mayor poder y mayor autoridad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 20, nos brincamos al versículo 20, dice: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, ¿qué hizo Moisés con la vara? Golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en, ¿qué, hermano? En sangre. Ese es el poder de Dios. Tocó el agua y se convirtió en, ¿qué, hermano? Y como imagínense a los egipcios. Pero versículo 22 dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. O sea que hacían una cosa Aarón y Moisés, y ¿qué hacían los hechiceros, hermano? Hacían lo mismo.
Echó Moisés la vara y se convirtió en culebra. ¿Y qué hicieron los hechiceros de Faraón? Lo mismo. Pero a diferencia que la vara de Aarón se comió las varas de ellos. Echó la vara en el río y se convirtió en sangre. ¿Y qué hicieron los hechiceros de Faraón? Lo mismo. Y en cierta forma pudiéramos pensar que hay igualdad de poder, ¿no? Lo que hacía Dios lo hacían ellos. Pero fíjense lo que sucede más adelante. Éxodo 8, ya brincamos al capítulo 8. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron toda la tierra de Egipto, hermano. Versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir, ¿qué, hermano? Rana. O sea que a medida que avanza, ¿verdad?, la iglesia, hay resistencia, hay oposición, y los hechiceros hacen lo mismo que la iglesia, hermano, que los hijos de Dios. Versículo 17, nos brincamos al versículo 17, dice: y ellos lo hicieron así. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se convirtió en ¿qué, hermano? ¿En qué se convirtió el polvo? En piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Diga conmigo: pero no pudieron. Pero no pudieron, hermano. Y si usted lee todo, ¿verdad? Fueron 10 plagas, de las cuales ¿sabe cuántas pudieron imitar los hechiceros? Nada más 2. Y de los piojos para adelante ya no pudieron hacer lo mismo. Y ellos dijeron: esto es poder de Dios. Esto es poder de Dios. Pero ¿por qué pudieron estos hechiceros hacer las 2 plagas? Imitar el poder de Dios. Porque el enemigo tiene cierto poder. Y estos servidores del enemigo, hermanos, están dispuestos a darlo todo, porque su amo les concede ese poder. ¿Qué estamos dispuestos tú y yo a dar para tener ese poder? Ya te dije que Dios no te va a pedir tu alma, ni te va a pedir a tu hijo. Lo único que te va a pedir es más entrega, más pasión, más oración, más ayuno. Pero sabes que el pueblo no está dispuesto a hacerlo. Mientras que los brujos y los hechiceros, hermanos, ¿sabes qué? Ellos oran y ellos ayunan a Satanás para que les conceda el poder. Y nosotros que tenemos al Todopoderoso, no pasamos ni 30 minutos en su presencia. Ahí está el poder a nuestra disposición. Tú no tienes por qué estar batallando, tú no tienes por qué estar sufriendo. Ay, ¿por qué me está pasando? No, toma poder, toma autoridad en el nombre de Jesús. Pasa tiempo en la presencia de Dios. Porque antes de que Dios mandara a Moisés, él estaba ya en la montaña, en el monte Horeb. Y ese es el común denominador. Si tú quieres poder de Dios, quieres unción de Dios, tienes que pasar tiempo en la presencia de Dios. Tienes que pasar tiempo orando, tienes que pasar tiempo meditando la palabra de Dios, tienes que pasar tiempo alabando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cualquiera que sea tu problema, hermano, yo quiero que lo visualices, que lo enfoques y en esto me voy a concentrar. Si tu problema es, verdad, de familiar, toma autoridad en el nombre de Jesús, pero métete en la presencia de Dios y dile a Dios: Señor, yo estoy dispuesto a dar lo que tú me pidas, Señor, para que tu poder repose sobre mí, para que yo vea tus milagros, tus prodigios. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que pelear la batalla, tenemos que reclamar las promesas, hermano. Porque después de esta prédica no puede ser que sigas batallando con lo mismo. ¿Por qué? Porque me da flojera, porque me da apatía, porque orar, pasar tiempo en la presencia de Dios. No, el enemigo nos tiene tan controlados, hermano. No es posible que sí puedas pasar 1 hora, 2 horas en tu celular, hermano, y no puedas pasar 30 minutos en la presencia de Dios. Yo te pregunto, ¿el celular te va a dar poder, te va a dar autoridad para resolver tus problemas, hermano? Pero yo te invito, si tú pasas 30 minutos diarios en la presencia de Dios, orando, alabando a Dios, vas a ver si no va a venir poder sobre tu vida.
¿Cuántos dicen amén? Y tú vas a tomar la autoridad, ¿verdad? No es necesario que vaya el pastor, sino en el nombre de Jesús yo tomo autoridad. Obviamente es para todos. Amén. Si tienes problemas económicos, tienes que tomar autoridad, pero necesitas pasar tiempo en la presencia de Dios. Versículo 18: y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Pues cuando el pueblo de Dios se dispone, ¿verdad?, el poder del enemigo empieza a menguar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces tú tomas autoridad en el nombre de Jesús. Avanzamos. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque eso es lo mismo para el Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento y para lo que está por venir, hermano. Hechos capítulo 13, versículo del 6 en adelante. Dígame amén cuando ya esté ahí, hermano. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto, ¿qué, hermanos? ¿Qué hallaron? Cierto mago, falso profeta judío llamado, ¿cómo se llamaba? Bar Jesús. Fíjate, era mago, era un falso profeta, era judío, y ¿cómo le llamaban? Bar Jesús. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo. ¿Qué deseaba este procónsul, hermano? Deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, hermano. Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Pues fíjate, era un mago, un falso profeta. ¿Y cuál era su labor de este mago, hermano? Apartar a la gente de escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen el Señor lo reprenda? Porque ese espíritu sigue operando hoy, ¿verdad? Y más cuando dijimos, ¿cuántos van a ganar un alma esta semana? ¿Verdad? Y dice, sí, amén. Pero hay un espíritu, ¿verdad?, de Bar Jesús que se opone, que te resiste para que la gente no escuche el mensaje que tú tienes que dar de Jesús. ¿Qué necesitas para que ese espíritu se aparte? ¿Qué necesitas? El poder de Dios. Necesitas autoridad en el nombre de Jesús. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, porque este procónsul, ¿verdad?, quería escuchar la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces tú vas a estar, ¿verdad?, compartiendo la palabra de Dios. ¿Y qué va a estar haciendo el enemigo? Queriendo apartar a la gente para que no te escuche. No, tú ya por fin te dispusiste, ya voy a orar media hora, voy a alabar al Señor, y ahora sí salgo y le voy a ir a compartir a fulanito, ¿verdad? Y cuando tú ya estés compartiendo, ¿qué va a haber, hermano? Oposición. Entonces tú tienes que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Ahorita vamos a ver cómo lo hicieron Pablo y Bernabé. Y algo así me pasó el día de ayer. Fui a la casa de mi papá y ahí hay un local que renta mi papá, y lo renta un matrimonio ya grande. Una señora y un señor ya grandes, ¿verdad?, que ahí venden jugos, venden semitas, y con eso se ayudan. Entonces fui y estuve platicando con ellos, y me dijeron, ¿cómo está su papá? Le digo, pues está malito, ya no puede caminar, no tenemos que... Dice, oiga, pues yo conozco un doctor que le puede ayudar. Mire, yo ya estaba bien mal, si yo pensé que ya me moría, y este doctor me levantó. Entonces me empezaron a compartir. Yo dije, wow. Pero inmediatamente dije, Dios quiere que les comparta la palabra de Dios. Y les empecé a compartir. Yo, qué bueno que te sanaste, gloria a Dios. ¿Por qué crees que te sanaste? Porque Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Y sabes cuál es ese propósito? Que tú le abras tu corazón y recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. No, sí, ya tienes razón. Y la esposa resistente. Y cuando ya estaba yo a punto de decirle, ¿saben qué? ¿Quieren recibir a Cristo en su corazón? Llega alguien y dice, ¿qué? Oiga, todavía hay también venden birria. ¿Hay birria? Sí. Y me rompió todo el esquema. Dije, pues ni modo que le diga, espérese, y yo sigo compartiendo, porque ellos de eso viven.
Entonces dije, a ver, bueno, espéreme, licenciado, no, ahorita regreso. Ya me fui allá con mi papá a hacer lo que tenía que hacer. Ellos atendieron a esta persona, regresé y ahora sí. ¿Sabe qué necesitan a Cristo Jesús? ¿Le quieren abrir su corazón? Sí. Pero siempre va a haber resistencia. Entonces, número uno, nosotros tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios para que el poder de Dios te acompañe. Y entonces ve y comparte la palabra de Dios. Amén. Versículo 8 en adelante. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, ¿qué le dijo? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces, ¿qué hizo Pablo, hermano? ¿Se desanimó porque este cuate se lo ponía? ¿O tomó la autoridad en el nombre de Jesús? ¿Verdad? Entonces tú tomas la autoridad, hermano, en contra de ese problema, en contra de esa situación que te está atormentando. Toma autoridad en el nombre de Jesús y dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos del Señor. Amén. Y en un momento dado lo tenemos que hacer, hermano. Que de repente sale ahí uno, ¿verdad?, que adora al Chapulín Colorado y ya te saltó una maldición. Y tú, ¿qué hizo Pablo? Te reprendo en el nombre de Jesús, hijo del diablo. Y ahora vas a quedar ciego en el nombre de Jesús. Versículo 12, cuando vio todo esto el procónsul, dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Mira, el evangelio va acompañado de señales, de prodigios y de milagros. ¿Por qué creyó el procónsul? Porque vio que había poder en Pablo, que era más grande que el del mago Elimas. Entonces tú y yo tenemos que entender, ¿verdad?, que el poder que hay en nosotros es mayor que cualquier poder, hermano, que viene en contra de nosotros. Amén. Avanzamos rápidamente, ya no me había dado cuenta del tiempo. Hechos 12, 19 en adelante. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos, ¿qué, hermano?, salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Fíjate, veían lo que hacía Dios a través de la vida de Pablo. Escúchame, hermano, dice que se llevaban sus pañuelos de Pablo y sus delantales y los ponían sobre los enfermos. ¿Y qué pasaba con los enfermos, hermano? Sanaba. ¿Por qué? Por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué tenía ese poder Pablo? Porque era un hombre que entendía el poder de Jesús, porque era un hombre que estaba dispuesto a dar todo por su Señor Jesucristo. Y ese mismo poder está dispuesto para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, ¿verdad?, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Versículo 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo, ¿qué les dijo? Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? ¿Verdad? Porque para que tú te enfrentes a los demonios, tú tienes que saber quién eres Jesús. Tienes que conocer a Jesús. Tienes que tener la unción de Jesús. Porque si no, fíjate lo que les pasó en el versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y... En lugar de que ellos tomaran autoridad sobre el demonio tomó autoridad sobre ellos. ¿Por qué? Porque andaban hablando, andaban predicando de algo que ellos no vivían, de algo que ellos no conocían. Echamos fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo.
O sea, ni siquiera sabían quién era Jesús, ni siquiera conocían a Jesús, ni siquiera habían pasado tiempo con Jesús. Y por eso el demonio saltó sobre ellos y pudo más que ellos y tuvieron que salir corriendo, desnudos y heridos. Bien avergonzados. ¿Por qué? Por no conocer a Jesús. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea que necesitamos, hermano, pasar tiempo en la presencia de Dios. Necesitamos decirle: Señor, aquí estoy dispuesto, Señor, a entregar todo por ti. Para que aún, dice, aún los que practicaban la hechicería y la magia, trajeron libros y los quemaron. Porque no hay poder ni autoridad que no se someta al poder y a la autoridad de Jesucristo. Y ese poder y esa autoridad nos la ha dado a nosotros, a todos aquellos que están dispuestos a rendir sus vidas por servir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, Lucas 10, 17 al 20, amados hermanos, y con esto terminamos. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Quién nos envió, hermano? Jesucristo. Envió a 70, ¿verdad? Y dice: y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y así como nos envió a ellos, a nosotros también nos ha enviado. Acuérdense que nos dijo: id por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos, y estos sanarán. Ellos fueron y obedecieron y regresaron gozosos y dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Que el próximo domingo regresemos y decir: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fíjate qué tremendo. Ellos venían gozosos porque los demonios se les sujetaban. Y el Señor Jesús dice: no, miren, no se emocionen tanto. Yo vi cuando, ¿verdad?, los ángeles de mi Padre arrojaron a Satanás del cielo, cómo caía. O sea, yo ni siquiera metí las manos, nada más mis ángeles lo echaron fuera. Versículo 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lo repito: he aquí os doy potestad de hollar serpientes, demonios, ¿verdad?, y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar. Ese poder está dispuesto para nosotros, pero ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿O vas a permitir que el enemigo te robe lo que más quieres? ¿O vas a tomar autoridad en el nombre de Jesús? Y ya dejar de estar actuando en mis fuerzas. No es en mi fuerza ni en mi poder, es en el poder de Dios, es en el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo ya está en nosotros, hermano. Pero ¿cómo es que tú vas creciendo en esa unción? A medida que pasas tiempo con el Señor, a medida que obedeces al Señor, a medida que te entregas al Señor, a medida que te rindes a Cristo Jesús. Y entonces toma autoridad en el nombre de Jesús y arrebátalo, rescátalo, sálvalo, reprende. Porque el Señor te dice en esta mañana: he aquí yo te doy potestad de hollar, de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar. Versículo 20 dice: pero no te regocijes de que los espíritus se sujetan en tu nombre, sino regocíjate de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. En otras palabras, el Señor te está diciendo: mira, si tú eres obediente, si tú vas, los demonios se te van a sujetar en mi nombre. Pero no te regocijes de eso. Más bien regocíjate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, de que no te extravíes, de que permanezcas firme en mí,
Porque si tú permaneces firme en mí, lo demás viene como consecuencia. Busca primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos revele lo que acabamos de escuchar. Está muy claro, ¿no? Si los magos, los hechiceros, los brujos, los ocultistas tienen poder de parte de su Señor y su amo, porque le creen y porque están dispuestos a dar lo que sea con tal de tener ese poder, ¿cuánto más nosotros que tenemos a un Dios todopoderoso y creemos que Él tiene todo el poder, y creemos que si le servimos, ese poder está para nosotros? Te damos gracias, Señor Jesús, en esta tarde. Gracias porque nos revelas, porque nos muestras, Señor, que tú nos has dado esa autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Así es que, Señor, en este día nos levantamos en tu nombre, Señor Jesús, y en el poder del Espíritu Santo, y creemos, Señor, que tú eres el Todopoderoso y que tú nos has dado ese poder para arrebatar, para atar, para desatar, en el nombre de Jesús. Tu misma palabra dice, Señor, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Espíritu Santo, guíame a pasar tiempo en la presencia de mi Dios. Atráeme a ti con lazos de amor, y dame más de tu unción. Dame más de tu unción en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Toma autoridad en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, y declaro sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que tu Espíritu Santo reposa sobre ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo los guía y los lleva a pasar más tiempo de calidad en tu presencia, más tiempo de oración, de adoración, de meditación de tu palabra, Señor. Y tú los unges y los revistes con tu poder, Señor, para ir y anunciar las buenas nuevas de Jesús, y para sanar enfermos, y para echar fuera demonios, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Lo creemos y lo declaramos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Le pueden dar un aplauso fuerte al Señor?